Factores que dieron origen a la sociología: económicos, políticos, sociales e ideológicos. Buen día, jóvenes. Cada vez que abren sus redes sociales, cada vez que ven una noticia sobre desigualdad, migración o protestas sociales, cada vez que se preguntan por qué las cosas son como son en nuestra sociedad, están pensando como sociólogos sin siquiera saberlo. Hoy vamos a descubrir cómo nació esta ciencia que estudia precisamente todo eso, la sociología. El tema que nos ocupa en este video es factores que dieron origen a la sociología: económicos, políticos, sociales e ideológicos. Les adelanto algo, jóvenes. La sociología no surgió porque un grupo de científicos se reunió un día y dijo: vamos a inventar una nueva ciencia. No. La sociología nació porque el mundo estaba cambiando tan rápido y de manera tan dramática que era urgente entender qué estaba pasando. Y esos cambios, jóvenes, fueron tan profundos que todavía hoy nos afectan directamente. Comencemos por el inicio. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha sido curioso por naturaleza. Siempre nos hemos preguntado, ¿por qué vivimos en grupos? ¿Por qué necesitamos de los demás? ¿Cómo funciona la sociedad? Ya en la antigua Grecia, hace más de 2400 años, el filósofo Platón planteaba algo fascinante. Él decía que los hombres se asociaban para satisfacer necesidades recíprocas. Es decir, la sociedad era como un gran sistema de servicios donde todos aportaban algo y todos recibían beneficios. Piensen en su familia. Unos cocinan, otros limpian, otros trabajan fuera de casa, pero todos se benefician de vivir juntos. Esa era la idea de Platón. Aristóteles, otro gran pensador griego, fue más allá. Él dedicó parte de su obra a estudiar la familia y el Estado. De hecho, escribió un libro llamado La Política, que, créanme, todavía hoy se estudia en las universidades del mundo entero. ¿Pueden imaginarlo? Un libro de hace más de 2300 años que sigue siendo relevante. También destaca Heródoto, considerado el padre de la historia, quien investigó sobre la vida de los egipcios y los pueblos del Asia Menor. Estos hombres fueron precursores, pioneros que comenzaron a observar y analizar los fenómenos sociales. Ahora bien, jóvenes, debo ser honesto con ustedes. Durante la Edad Media, estos estudios tenían un problema: carecían de rigor científico. Pensadores como Tomás de Aquino o el filósofo árabe Ibn Khaldun describían las sociedades de su época, pero lo hacían desde un punto de vista etnocéntrico. ¿Saben qué significa? Que consideraban su propia cultura o raza superior a las demás. Era como ver el mundo con un solo ojo, sin objetividad. Y la ciencia requiere objetividad. Avancemos ahora al Renacimiento y a la época de la Ilustración. Aquí, jóvenes, es donde las cosas se ponen realmente interesantes.
Durante el Renacimiento, el tema de lo social tomó una relevancia especial. Aparecieron filósofos que se atrevieron a pensar diferente, cuestionar lo establecido. Permítanme presentarles a algunos de ellos. Nicolás Maquiavelo fue el primero en describir la realidad social y política tal como es, no como debería ser según consideraciones morales previas. Imaginen el valor que se necesitaba para hacer eso en una época donde cuestionar las cosas podía costarte la vida. Francis Bacon sostuvo que la ciencia era útil para la vida. Hoy nos parece obvio, pero en su época era revolucionario. Thomas Hobbes propuso algo que todavía hoy nos afecta: el contrato social. Él decía que los hombres, para garantizar su supervivencia, debían integrarse con otros individuos y buscar la paz por todos los medios posibles. Para lograrlo debían renunciar a ciertos derechos y libertades a través de este contrato social que estaban obligados a respetar. Piensen en las leyes que tenemos hoy. Son una forma de contrato social. Renunciamos a hacer lo que queramos a cambio de vivir en una sociedad ordenada y segura. Luego llegó la Ilustración, una época maravillosa del pensamiento humano. La visión científica del mundo impactó profundamente la idea que se tenía de la sociedad. Surgieron cuestionamientos serios sobre el antiguo régimen y la forma de gobierno monárquico que se fundamentaba en el supuesto origen divino del rey. Charles de Secondat, barón de Montesquieu, escribió sobre las instituciones políticas y su relación con el Estado. Voltaire y Juan Jacobo Rousseau escribieron sobre la convivencia social basada en los principios de la democracia y la soberanía popular. Ellos planteaban que esta convivencia se establecía por medio de un contrato social, lejos de la autoridad divina, dando lugar a la unión del pueblo en torno al Estado. Immanuel Kant sostenía que el gobierno debía regirse bajo los principios de las leyes y no de la decisión personal de un solo hombre. Este principio fundamental del liberalismo político influyó en la Guerra de Independencia de las 13 colonias inglesas y en la Revolución Francesa. ¿Se dan cuenta? Las ideas tienen poder. Las ideas cambian el mundo. La Ilustración también propició el liberalismo económico, base del capitalismo. Adam Smith y Thomas Malthus hicieron importantes contribuciones en este campo. Malthus, por ejemplo, planteó su preocupación sobre la capacidad humana para alimentar a la población si se daba un crecimiento acelerado. Hoy, con más de 8.000 millones de personas en el planeta, esa preocupación sigue siendo relevante. Ahora sí, entremos de lleno al corazón de nuestro video. La sociología no surgió de la nada. Hubo factores económicos, políticos, sociales e ideológicos muy específicos que la hicieron no solo posible, sino necesaria. Vamos a analizarlos uno por uno. El primer factor, el surgimiento del Estado absolutista. Imaginen Europa durante la época feudal, del siglo IX al XV. El poder político estaba disperso por todos lados. No existía una organización sistemática. Cada señor feudal era dueño de una parte del territorio. En ella ejercía su poder, representaba la autoridad, cobraba impuestos, imponía castigos o perdón cuando alguien de su feudo cometía un delito. Cada señor feudal contaba con siervos y con un ejército para defender su territorio. Además, los señores feudales se peleaban entre sí para expandir sus dominios.
El comportamiento de estos señores era bastante rudimentario. Sus reglas de higiene eran precarias. Por ejemplo, cuando había fiesta en el castillo, los invitados comían del mismo plato, metiendo las manos. Los animales podían estar junto a la mesa. Incluso hacían sus necesidades fisiológicas de manera colectiva. No es muy agradable imaginarlo, ¿verdad? Pero a finales del siglo XV surgen las monarquías absolutas, que durarían del siglo XVI al XVIII. Con el ascenso de la monarquía, los comportamientos cambian radicalmente. En la época de Luis XIV, el rey Sol, la vida del monarca de Francia era completamente distinta a la vida de los señores feudales. La vida en el palacio estaba llena de movimientos estéticos, elegantes y de mucho lujo. En el contexto político, el absolutismo se caracteriza por la concentración del poder en manos del monarca o rey. En sus manos está el control de un gran territorio. Los señores feudales siguieron existiendo, pero ya no disponían del mismo poder que tenían antes. Ahora, aquí viene algo importante. La administración política, económica y financiera de estos territorios se hizo más compleja para el monarca. Ya no bastaba con la fuerza bruta, se necesitaba inteligencia, planificación, conocimiento. Por eso el rey exigía la especialización de un grupo de personas que lo ayudaran a administrar la riqueza del reino. Aparecieron los astrólogos como consejeros del rey, sustituyendo a los brujos. Y aquí está el punto clave, jóvenes. Con la aparición del absolutismo, surgen las primeras ciencias propias del gobierno, que serían más adelante la sociología, la economía y la ciencia política. Estas nuevas ciencias trataron de ayudar al rey a dirigir eficientemente los territorios en todos los niveles. El monarca y su cuerpo de consejeros comenzaron a comprender de forma inteligente y eficaz cómo podrían controlar políticamente sus territorios conquistados. Con el establecimiento del Estado absolutista se instaura la racionalidad, la cual será el antecedente de la racionalidad burocrática moderna. En conclusión, la aparición del Estado absolutista fue un antecedente fundamental del surgimiento de la sociología como ciencia. Segundo factor, los cambios económicos, el pensamiento liberal. Durante el siglo XVIII se desarrolló una corriente del pensamiento económica llamada fisiocracia o fisiocratismo, fundada en Francia por François Quesnay. Los fisiócratas afirmaban algo revolucionario para su época, que existía una ley natural que aseguraba el buen funcionamiento del sistema económico sin la intervención del Estado. Trataban de explicar el origen de la riqueza y la aparición del excedente. Los fisiócratas sostenían que la actividad que produce riqueza no es el comercio, no es el intercambio comercial, sino el trabajo humano, sustentado en actividades como la minería y la agricultura. También analizaron los ciclos de reproducción de la economía, es decir, cómo la sociedad produce y reproduce todos los elementos necesarios que le permiten seguir desarrollando su actividad económica. En esta corriente destaca otro economista muy importante, Adam Smith, pensador inglés. Él planteaba que todo trabajo humano es productor de excedente y de riqueza. Para Smith, lo único que logra el comercio es que la riqueza cambie de manos, pero lo que realmente genera la riqueza es el trabajo humano. Adam Smith consideraba que a nivel de la economía, el mercado era una especie de mano invisible que se encargaba de regular la redistribución de bienes. ¿Han escuchado esa expresión?
la mano invisible del mercado? Significa que la oferta y la demanda se regulan solas, sin necesidad de que alguien las controle. Déjenme darles un ejemplo. Cuando sale un videojuego nuevo o algún celular nuevo, pasa con el precio. Es altísimo, ¿verdad? Pero después de unos meses, cuando aparecen más opciones y la novedad pasa, el precio baja. Esa es la mano invisible en acción. La oferta y la demanda se autorregularon. De esta manera, Adam Smith contribuyó a explicar la sociedad a partir de sus mecanismos internos. Más tarde, en la época moderna, lo harían también Karl Marx y Max Weber. Tercer factor, los cambios religiosos y la reforma protestante. Este factor es absolutamente crucial, jóvenes. Presten mucha atención. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica alcanzó en Europa un poder político y económico tan grande que los reyes, príncipes europeos y señores feudales se sometieron a ese poder, pero sobre todo a su gran líder, el Papa. Sin embargo, al iniciar el siglo XVI había una gran corrupción en las altas esferas eclesiásticas. Las indulgencias, por ejemplo, se otorgaban a cambio de dinero. Los nobles, príncipes y reyes compraban a la iglesia las autorizaciones para establecer alianzas entre ellos, ya fueran matrimoniales o territoriales. La iglesia se había convertido en un negocio. Como resultado de todo esto, durante el siglo XVI apareció en Europa un movimiento religioso llamado protestantismo. Este movimiento se caracterizó por hacer una fuerte crítica a la Iglesia Católica. Fue iniciado en Alemania en 1517 por el fraile agustino Martín Lutero. Como nuevo movimiento religioso, el protestantismo generó una nueva forma de ver el mundo compatible con los valores de una nueva clase social, la burguesía. El hecho de que esta nueva religión haya contribuido con el debilitamiento del poder de la Iglesia Católica generó importantes consecuencias en la sociedad. ¿Por qué fue esto tan importante para la sociología? Porque antes de que surgiera el protestantismo, la Iglesia Católica controlaba el conocimiento universitario, tenía poder económico, regulaba la vida pública y privada. Al debilitarse el poder de la Iglesia Católica, se permitió que surgieran nuevas ideas, discusiones y análisis del mundo con valores más compatibles con la modernidad. Piensen en esto. Si una institución controla todo lo que puedes pensar, leer y estudiar, ¿cómo puede surgir el conocimiento nuevo? No puede. Por eso el debilitamiento del poder de la Iglesia fue fundamental para que pudieran nacer las ciencias sociales. Cuarto factor, el ascenso de la burguesía. Ahora hablemos de una clase social que cambió el mundo, la burguesía. Durante la época feudal, la economía era cerrada. La producción era exclusivamente para el consumo y los intercambios comerciales eran escasos. El dinero no tenía mucha importancia. Los siervos entregaban su excedente, sus cosechas, de manera directa al señor feudal. Sin embargo, en las pequeñas ciudades existía el comercio y funcionaba el dinero como medio de intercambio. En estas ciudades había una clase social que se dedicaba al comercio y al manejo del dinero. Nos referimos a una nueva clase social denominada la burguesía. Y viene algo interesante. En ocasiones, los siervos que trabajaban para el señor feudal pagaban su libertad con dinero
con el fin de irse a vivir a la ciudad. Imaginen eso, ser prácticamente esclavos y poder comprar tu libertad. Poco se fue mercantilizando la economía feudal y fortaleciendo las clases burguesas, las cuales fueron invirtiendo su dinero proveniente del comercio de algunos talleres donde emplearon a los siervos libres para producir mercancías. Esta nueva clase social poco a poco fue adquiriendo el control de la economía e impuso sus actividades sobre las antiguas costumbres. Ya no era suficiente tener sangre noble para tener poder. Ahora el dinero daba poder. La burguesía logró poder económico y político frente al Estado. En la pirámide social antes solo importaban el rey, la alta nobleza, el alto clero, pero ahora había una nueva clase poderosa que no venía de la nobleza, venía del comercio y el trabajo. En este sentido, la modernidad y el modo de producción capitalista empiezan a establecerse en las ciudades europeas en los siglos XVI y XVII. Las ciudades europeas eran pequeñas, donde no existía un control imperial como sucedía en las sociedades orientales. Esta flexibilidad que prevalecía en las ciudades europeas permitió articular los diversos intereses comerciales a pesar de las diferencias políticas. En este contexto de modernidad surgen las ciencias sociales, en un momento en que el hombre está transformando radicalmente su forma de vida. Los grandes procesos históricos que detonaron la sociología. Hasta ahora hemos visto los factores estructurales. Ahora veamos los eventos históricos concretos que hicieron inevitable el surgimiento de la sociología. La revolución industrial. Imaginen, jóvenes, un mundo donde todo se hacía a mano. Los zapatos, la ropa, los muebles, las herramientas. Todo era artesanal. Un artesano podía tardar días en hacer un par de zapatos. Ahora imaginen que de repente aparecen máquinas que pueden hacer en una hora lo que antes tomaba días o semanas. Eso fue la revolución industrial. Inició alrededor de 1777. Inglaterra se consolidó como la primera potencia económica del mundo. Hacia fines del siglo XVIII se inició en esa nación una nueva forma de producción basada en la invención de nuevas máquinas movidas por fuentes de energía de bajo precio, como el vapor, que simplificaron el trabajo humano, permitieron aumentar la producción de mercancías y facilitaron el transporte y la comunicación. A esta gran innovación que transformó radicalmente la vida económica, social, política y cultural del ser humano en todo el mundo, se le llama revolución industrial. ¿Cuáles fueron sus antecedentes? Varios. El aumento de población hacia los espacios urbanos, el mejoramiento de las vías de comunicación que facilitó el transporte de mercancías en grandes cantidades, las materias primas que facilitaban el aumento de producción, el conocimiento científico y las innovaciones tecnológicas para mejorar la producción. La revolución industrial implicó una transformación radical en la manera de producir mercancías. Los artesanos fueron sustituidos por máquinas que realizaban los productos a mayor escala. El ferrocarril permitió transportar metales, carbón y mercancías a otras regiones, pero hubo consecuencias sociales profundas. Surgió una nueva clase social, los obreros, que trabajaban en las fábricas.
se dio una producción y consumo masivo de mercancías. Ahora, no todo fue progreso. Los obreros trabajaban 12 o 14 horas diarias en condiciones terribles. Aparecieron barrios pobres donde habitaban los obreros, que los utilizaban solo como dormitorios, porque tenían que trabajar jornadas laborales agotadoras en las fábricas. Con el surgimiento de las grandes ciudades, aparecieron los centros de diversión anónimos y despersonalizados. La producción y el consumo de mercancías se masificaron. Los vestidos y atuendos que eran usados exclusivamente por la aristocracia empezaron a ser consumidos por la clase media. ¿Se dan cuenta? Todo estaba cambiando. La forma de trabajar, de vivir, de relacionarse. Y alguien tenía que estudiar científicamente todos estos cambios. Esa necesidad dio origen a la sociología. La Revolución Francesa. Este fue el evento político más importante para el surgimiento de la sociología. Presten mucha atención. La Revolución Francesa fue un movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789. Una de sus consecuencias fue el derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta ese momento tenía el poder político en Francia, y a la vez originó el establecimiento de un gobierno republicano y democrático, así como el inicio de una nueva época llamada contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, así como el de soberanía popular. Divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Esta revolución generó importantes consecuencias a nivel político y social. Trastocó la forma de entender la relación entre el poder y el pueblo. Durante el absolutismo, el monarca ostentaba un poder total. Este poder lo transmitía por medio de la herencia consanguínea. El pueblo no tenía posibilidades de enfrentar ese poder absoluto. Solo en ciertas ocasiones, el pueblo se sublevaba por causas de hambrunas o excesos del gasto del rey. Era la única forma de manifestar su descontento. Durante el siglo XVIII, Francia era gobernada por el rey Luis XVI. Y en ese contexto se desarrollaron importantes procesos políticos y económicos que provocaron el derrocamiento del monarca. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? Varias. Los gastos excesivos de la corona en joyas y lujos, evidentes ante los ojos del pueblo. La poca simpatía que tenía el pueblo hacia la esposa del rey, puesto que no era francesa y la consideraban extranjera. Los conflictos políticos internos que se daban entre los hombres más poderosos de Francia, y el rey no supo conciliar los diferentes intereses de grupos. La divulgación de las ideas de la Ilustración de los filósofos Jean-Jacques Rousseau, Voltaire y Montesquieu. La discusión que se daba sobre la división de poderes, la igualdad y los derechos humanos contraponían con las ideas de la monarquía absoluta. El empoderamiento de la clase burguesa en lo económico y en lo político, la mala administración, el endeudamiento y las malas cosechas debilitaron las finanzas de la monarquía. La crítica de los filósofos de la Ilustración hacia el clero y las costumbres, considerándolas supersticiosas e irracionales. La idea de que la razón y la confianza del hombre en sí mismo y el establecimiento de un gobierno más igualitario y con la participación del pueblo los conduciría al progreso
de la sociedad. Y finalmente, la idea de que la educación del pueblo era la mejor forma de combatir la ignorancia y los abusos del poder del Estado. El lema principal de la Revolución Francesa fue libertad, igualdad, fraternidad o la muerte. Posteriormente, estos tres principios fueron establecidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Después de una larga lucha armada entre el clero, la nobleza, los revolucionarios y contrarrevolucionarios, se instaura en 1792 la Primera República Francesa, y con ella se van estableciendo históricamente una serie de procesos fundamentales. Aparece la figura del ciudadano con derechos y obligaciones, el establecimiento de la igualdad entre los ciudadanos, libertad de pensamiento y de acción frente al Estado, el derecho al sufragio universal, a votar y elegir a sus representantes, la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, la soberanía del pueblo y la república representativa, la enseñanza escolar basada en la razón y en la ciencia, la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos, que incluía derechos políticos y sociales, el establecimiento del recurso del debate y la argumentación para llegar a acuerdos. Jóvenes, ¿se dan cuenta de que muchos de los derechos que disfrutan hoy nacieron de esta revolución? El derecho a votar, a expresarse libremente, a recibir educación, a ser tratados con igualdad ante la ley. Todo eso viene de aquí. Sin la Revolución Francesa, el mundo sería muy diferente. La urbanización de la vida social. Finalmente, hablemos de un cambio que tal vez no parezca tan dramático, pero que transformó por completo la vida humana. La migración masiva del campo a la ciudad. En la época feudal, tanto la familia como la iglesia controlaban la vida privada de los individuos. Estos indicaban cómo comportarse y qué reglas debían obedecer. Este control se fue debilitando profundamente gracias a las migraciones masivas de campesinos y artesanos a las grandes ciudades. La vida en la ciudad es muy diferente a la vida del campo. En las zonas rurales, la familia trabajaba junta en la siembra y en la cosecha. Las familias eran muy grandes y todos vivían en un mismo techo. Producían los productos que necesitaban en la vida diaria. Granos, fabricaban sus vestidos rudimentarios y objetos domésticos. En cambio, en la ciudad la vida era diferente. Era muy difícil que todos trabajaran juntos en el mismo lugar porque el trabajo se realiza en una fábrica lejos de las viviendas. Además, las personas ya no producen sus propios útiles domésticos ni vestidos. Las mercancías las tienen que comprar en el mercado con el salario obtenido en las fábricas. Diariamente llegan a la ciudad personas que no se conocen entre sí. Las relaciones sociales se dan de manera anónima y despersonalizada. Todos estos cambios generan una serie de rupturas en la sociedad. El Estado y los capitalistas se ven amenazados por el crecimiento urbano. Cause problemas o rebeliones. Surgen nuevas formas de reglas, de controles y vigilancia sobre las personas que llegan a la ciudad. Se prohíbe el vagabundaje y se dictan órdenes sobre el comportamiento en las calles. La iglesia ya no controlaba las masas urbanas. Ahora era el Estado y sus agentes de vigilancia los encargados de mantener el orden en las ciudades.
Las ordenanzas determinan cómo debe ser el comportamiento en los espacios públicos, calles y parques. Las reglas de higiene y conducta se deben acatar. Las costumbres populares tienen que apegarse a los códigos públicos. Las relaciones sociales en la ciudad se debilitan. Cada individuo se preocupa más por ganar su propio salario y no le interesa la situación de los otros individuos. Lo extenso de las ciudades impide que las personas mantengan contacto constante. El individualismo, el aislamiento en medio de las multitudes se convierte en una nueva forma de vida social. Déjenme darles un ejemplo. Piensen en la diferencia entre vivir en un pueblo pequeño y vivir en una gran ciudad. En el pueblo todos se conocen, todos saben quién eres, qué hace tu familia, con quién andas. En la ciudad puedes ser completamente anónimo. Nadie te conoce. Esa transformación fue enorme en aquella época. En la Edad Media, la iglesia era quien se encargaba de los leprosos, mutilados y otro tipo de marginados sociales. Los hospitales eran atendidos por monjes y religiosas, quienes se encargaban de cuidar a los enfermos. Sin embargo, esto cambia en la ciudad. El papel de la iglesia disminuye y ahora el Estado es el responsable del cuidado de las personas. De esta manera, la caridad de la iglesia es sustituida por la asistencia pública del Estado. El establecimiento de las fábricas cambió drásticamente el paisaje de las antiguas ciudades medievales organizadas alrededor de la actividad económica, los talleres artesanales y el ocio de la nobleza. Ahora, la vida social gira en torno a la fábrica. Aparece el reloj como instrumento para medir el tiempo de trabajo en la fábrica, desplazando al tiempo agrícola. Las calles se adecúan a las necesidades de la industria. Las ciudades medievales amuralladas empiezan a ser rebasadas por el crecimiento urbano acelerado, producto de las grandes migraciones del campo a la ciudad. Surgen trazos urbanos distintos a las ciudades medievales. La ubicación de las calles facilita el traslado de las mercancías y la materia prima que se requieren para las industrias. Aparecen los barrios pobres donde habitan los obreros, utilizados por estos como dormitorios porque tienen que trabajar 12 o 14 horas diarias de jornada laboral en las fábricas. Con el surgimiento de las grandes ciudades aparecen los centros de diversión anónimos y despersonalizados. La vida de la burguesía entra en competencia con la clase aristocrática que aún prevalecía. De hecho, algunos burgueses buscaban casarse con hijos o hijas de la antigua nobleza por el privilegio simbólico que aún representaba. Los primeros sociólogos. Antes de que surgiera formalmente la sociología, se desarrollaron otros estudios que contribuyeron a la explicación científica de los fenómenos económicos, políticos y sociales de la época. Entre estos estudios destacan los economistas, historiadores, filósofos y políticos que más tarde le darían forma a la sociología como disciplina. Permítanme presentarles a tres de los primeros sociólogos más importantes. Karl Marx, quien vivió de 1818 a 1883. En su obra principal, El Capital, describe cómo se construyó el capitalismo a partir de la disolución del modo de producción feudal. Estudió cómo en la época feudal los campesinos o siervos eran dueños de sus herramientas de trabajo y disponían de tierras para trabajar, y con sus excedentes de granos pagaban su tributo a los señores feudales. Sin embargo, con el surgimiento del capitalismo, los siervos fueron despojados de sus herramientas de trabajo y de la posesión de sus tierras. Esto implicó que los siervos emigraran a la ciudad para trabajar en las fábricas como obreros.
Marx entendió que la economía era la base de toda la estructura social. Ferdinand Tönnies, quien vivió de 1855 a 1936. Él estudió las diferencias entre comunidad y sociedad. Para él, la comunidad era una forma de vida ligada al pasado y a la vida rural, donde las relaciones eran personales y cercanas. En cambio, la sociedad se vinculaba al capitalismo, a la vida urbana moderna, con relaciones anónimas y contractuales. Max Weber, quien vivió de 1864 a 1920, fue filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo. Alemán, es considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Estudió cómo el surgimiento del capitalismo exigió otra manera de pensar en los individuos y otro tipo de acción social muy diferente al pasado. La acción racional con arreglo a fines. Es decir, ya no se actuaba por tradición o por emoción, sino calculando racionalmente los medios para alcanzar objetivos específicos. Es importante mencionar que estos pensadores no solo hicieron trabajos de sociología, sino que también abordaron estudios sobre economía e historia. Todos ellos hicieron sus aportaciones científicas al estudiar la transición del feudalismo al capitalismo, porque para entender la sociedad hay que verla desde múltiples ángulos. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Permítanme hacer un recuento de lo más importante que hemos visto hoy. La sociología no surgió por casualidad. No fue un capricho de un grupo de intelectuales que decidieron inventar una nueva ciencia. La sociología nació de una necesidad urgente, de una crisis profunda que vivió Europa entre los siglos XVIII y XIX. Hemos visto cómo el paso del feudalismo al capitalismo, del campo a la ciudad, de la monarquía absoluta a la democracia, de la producción artesanal a la industria, generó cambios tan radicales y tan rápidos que era indispensable entender científicamente qué estaba pasando. Recapitulemos los 4 factores que dieron origen a esta ciencia. Primero, el surgimiento del Estado absolutista que concentró el poder y requirió conocimiento científico para administrar territorios complejos. Aquí nacieron las primeras ciencias del gobierno. Segundo, los cambios económicos, el pensamiento de los fisiócratas y de Adam Smith, quienes explicaron que la riqueza proviene del trabajo humano y que el mercado funciona como una mano invisible que regula la economía. Estos pensadores fueron la base del capitalismo. Tercero, los cambios religiosos. La reforma protestante debilitó el poder de la Iglesia Católica y permitió que surgieran nuevas ideas, discusiones y análisis del mundo, abriendo paso al pensamiento científico moderno. Y cuarto, el ascenso de la burguesía, esa nueva clase social que sin tener sangre noble logró poder económico y político, transformando completamente las estructuras sociales tradicionales. Además, analizamos 3 procesos históricos fundamentales. La revolución industrial, que cambió radicalmente la forma de producir y de vivir, creando una nueva clase social, los obreros, y transformando el paisaje urbano y social de Europa. La Revolución Francesa, que derrumbó la monarquía absoluta y estableció los principios de libertad, igualdad y fraternidad, dando origen a los derechos del ciudadano que hoy disfrutamos. Y la urbanización de la vida social, que transformó las relaciones humanas haciéndolas más anónimas, despersonalizadas,
reguladas por el Estado y no por la familia o la iglesia. Finalmente, conocimos a los primeros sociólogos, Karl Marx, Ferdinand Tönnies y Max Weber, quienes estudiaron la transición del feudalismo al capitalismo y le dieron forma científica a la sociología. Ahora bien, jóvenes, ¿por qué es importante que ustedes conozcan esto? Porque la sociología no es solo una materia más, es una herramienta que les permite entender el mundo en el que viven. Cada vez que ven desigualdad social, cada vez que se preguntan por qué hay migración, por qué existen los problemas urbanos, por qué hay conflictos políticos, por qué cambian las costumbres y los valores, están enfrentando fenómenos que la sociología estudia. Vivimos en una época de transformaciones aceleradas. Ustedes son la generación de la revolución digital, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, de la globalización. Así como en el siglo XVIII y XIX la sociedad europea vivió cambios dramáticos que requerían ser estudiadas científicamente, ustedes viven hoy cambios igual de profundos. La sociología les da las herramientas para no quedarse en la superficie de las cosas. Les permite preguntarse el por qué de lo que sucede a su alrededor. Les ayuda a entender que nada en la sociedad es natural o inevitable, sino que todo es producto de procesos históricos, económicos, políticos y sociales que pueden ser comprendidos y eventualmente transformados. Los pensadores que hemos visto hoy nos enseñan algo fundamental, que las ideas tienen poder. Las ideas de la Ilustración derribaron monarquías. Las ideas de los economistas transformaron sistemas productivos. Las ideas de los sociólogos nos ayudaron a entender y mejorar nuestra vida en sociedad. Ustedes jóvenes también tienen ideas, también tienen la capacidad de observar, analizar y cuestionar el mundo que los rodea. La sociología les enseña a hacerlo de manera sistemática, científica y rigurosa. Los invito a que observen su entorno con ojos sociológicos. Pregúntense, ¿por qué mi comunidad es como es? ¿Qué fuerzas económicas, políticas y sociales la han moldeado? ¿Cómo afectan las decisiones de los gobiernos y las empresas mi vida cotidiana? ¿Hacia dónde vamos como sociedad? ¿Qué tipo de mundo queremos construir? Recuerden que la sociología nació porque hubo hombres y mujeres valientes que se atrevieron a cuestionar lo establecido, pensar diferente, a buscar respuestas científicas a los problemas de su tiempo. Ustedes pueden hacer lo mismo en su tiempo. Antes de terminar, quiero dejarles una reflexión final. Los cambios que estudiamos hoy, la revolución industrial, la revolución francesa, la urbanización, fueron dolorosos para muchas personas. Causaron sufrimiento, desplazamiento, pérdida de formas de vida tradicionales, pero también abrieron oportunidades, crearon derechos, generaron progreso. Los cambios que ustedes están viviendo hoy también son complejos, también generan incertidumbre, pero también están llenos de posibilidades. La diferencia es que ustedes, armados con el conocimiento que la sociología les proporciona, pueden ser agentes conscientes de esos cambios. No tienen que ser víctimas pasivas de las transformaciones sociales. Pueden ser protagonistas activos que ayuden a construir una sociedad más justa, más equitativa, más humana. Esa es la gran lección de la sociología, que la sociedad no es algo fijo e inmutable, sino algo que los seres humanos construimos día a día con nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras ideas.
Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, coméntenlo y compártanlo.